¿Listo? Ahí está grabando. Buenas tardes, pastor y profesor Josué. Nosotras acá, la hermana Carolina, la hermana Tatiana y yo, vamos a exponerle vía grabación el tema de la santificación. Pero para allá. Me toca el punto, ¿verdad?, de la doctrina de la santificación en la historia. Esta doctrina se desarrolló en dos etapas, antes de la Reforma y después de la Reforma. Antes de la Reforma, los escritos de la doctrina de la santificación, los escritos de los padres de la iglesia primitiva, no tenían mucha referencia acerca de la doctrina de la santificación, y fue Agustín el primero que desarrolló una idea acerca de la doctrina de la santificación, y su concepto tuvo una influencia determinante en la iglesia de la Edad Media. Él no distinguió entre los conceptos de justificación y santificación porque él creía que la santificación estaba incluida en la justificación. Él creía en la corrupción total de la naturaleza humana y debido a la caída, y la santificación era una obra sobrenatural que se impartía al nuevo creyente a través o por medio de los sacramentos. Toda esta enseñanza de Agustín está desarrollada en los escritos de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino también, él no distinguió entre la justificación y la santificación, sino que creía que la gracia estaba incluida en la justificación y que esta gracia era mérito de Cristo que se impartía al nuevo creyente por medio de los sacramentos. Esta gracia, pues, santificaba el alma del creyente, le aseguraba el perdón de los pecados y le impartía justicia, lo que le permitía a la nueva criatura tener una vida desarrollada, una nueva vida con todas sus virtudes. Después de la Reforma, la doctrina de la santificación se dio así. Los reformistas hicieron una diferencia entre santificación y justificación. La justificación la consideraron como un acto legal de la gracia divina que afectaba, pues, el estatus o el estado de justicia del hombre, y la santificación como una obra moral o recreadora que afectaba la naturaleza interna del hombre. Perdón. Sostuvieron que el hombre por la fe es justificado y que Dios enviaba al Espíritu Santo al corazón del creyente, y esta era la santificación o el espíritu de santificación. No consideraron la gracia como la esencia que le era impartida a los nuevos creyentes a través de los sacramentos, sino que ellos creían que la gracia era una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, impartida en el nuevo creyente solamente o principalmente por medio de la palabra y secundariamente por los sacramentos. Seguimos. Otra corriente es el pietismo y el metodismo. Ellos hicieron énfasis en que la santificación se alcanzaba por medio de un constante compañerismo con Cristo. Esto no lo pudieron, sostener sin evitar que ellos crearan justicia propia, porque al exaltar la santificación por encima de la justificación, entonces había el peligro, pues, de que la gente pensara que era por obra y no por obra propia y no por obra del Espíritu Santo de Dios. Wesley hizo también otro reformador, también habló sobre la justificación y la santificación, y él hizo una distinción entre lo que es justificación y santificación. Él lo separó de una manera tácitamente,
hablando de la santificación como un segundo regalo que venía seguido de la justificación. La justificación que se recibía por la fe. Él habló de la santificación como un proceso sosteniendo que el creyente tenía que procurarlo a través de la oración y como un acto dado por Dios por separado. También está ¿cómo se llama? El racionalismo y el moralismo de Ken, ¿verdad? Que él consideró que la santificación no era una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, sino que él la rebajó al nivel moral de que se era realizable a través de la palabra natural del hombre, por lo cual la teología moderna considera la santificación como una obra moral, como una obra moral así, un mejoramiento moral, perdón. El concepto bíblico, este es el segundo punto, concepto bíblico de la santidad y de la santificación. La Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento habla de lo que es la santificación. En la Biblia, la cualidad de santidad se le da ante todo a Dios. Y en el sentido ético del vocablo, surgió y se desarrolló a través del significado de majestad. El hombre impuro, ¿verdad? El hombre reconoce su impureza ante la majestuosa pureza de Dios. Dios reveló pues su santidad en el Antiguo Testamento por medio del juicio que hizo sobre las naciones enemigas del pueblo de Israel, y se separó un pueblo especial para él. La santidad también es aplicable a las personas, a las cosas, que se coloca en una relación especial con Dios. Por ejemplo, el tabernáculo, como el templo, la fiesta solemne, el sábado, son cosas que se llaman santas porque están consagradas a Dios y están bajo su majestuosa majestad. En el Nuevo Testamento, la santidad se presenta como una característica especial del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En la cual por el cual Él santifica al nuevo creyente, lo limpia del pecado y lo conduce a su destino eterno. Esto tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se le atribuye al hombre como algo derivativo, o sea, no es algo propio de él, sino que viene de parte de Dios. La naturaleza de la santificación es el tercer punto. La santificación la santificación es en la Biblia, es malísimo exponer grabando. En la Biblia consiste en dos partes, o sea, en dos partes, pues. La primera la presenta como la crucifixión del viejo hombre, ¿verdad? Que lo coloca o lo compara con la muerte de Jesús en la cruz. Y la segunda como la vivificación del nuevo hombre, creado según Cristo para buenas obras. Tanto en las dos partes la santificación no se da de una manera sucesiva, sino más bien de una manera contemporánea. Con frecuencia se le llama a la santificación la resurrección conjuntamente con Cristo. La santificación, el último punto, afecta al hombre completo, alma, intelecto, voluntad. La santificación tiene lugar en la vida interna del hombre, afecta a su corazón y no puede cambiarse si no se cambia completo, si no hay un cambio completo general. La Biblia enseña
en Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Que de una manera explícita, que la santificación afecta todo el cuerpo, alma y espíritu. Hay un cambio total en lo que es la santificación. Bueno, ahora continúa la hermana Carolina con su punto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A mí me corresponde hablar sobre lo que es la santificación y la santificación y las buenas obras. Realmente la santificación y las buenas obras, según el autor del libro, él establece que van relacionadas íntimamente, debido a que la vida vieja del hombre expresa malas obras y que la nueva vida regenerada expresa buenas obras. Este hombre regenerado va a manifestar buenas obras. Desde el punto de vista de la teología, establece que la naturaleza de las buenas obras no solo se refiere a que las obras sean perfectas y que respondan a una perfección a los requerimientos de la ley moral divina, y que tales sean dignas de alcanzar la vida eterna. Lo que realmente trata de explicar el autor del libro y a través de la teología es que se puede entender que la característica esencial de las buenas obras del hombre son diferentes a las obras del hombre que no ha conocido aún a Dios, y que las buenas obras en el hombre regenerado van a expresar la naturaleza nueva de la vida santa que ya tiene el hombre regenerado en Cristo. Además que estas obras no solamente Dios las aprueba, sino que también son recompensadas. Una de las características que podemos darnos cuenta a raíz de las buenas obras del nuevo hombre en el Señor es que éstas se hacen de una manera obediente y consciente por una actitud revelada de amor hacia Dios. Además, podemos darnos cuenta que las buenas obras del hombre regenerado son requeridas también por Dios, porque brotan desde un principio, o deben de brotar desde un principio que debe de abundar en el hombre por amor a Dios, más que por ser recompensado. Y es aquí donde nosotros podemos ver que hay una relación interna. En el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, establece que dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De nada le vale al hombre poder acercarse a Dios y ofrecerle buenas obras cuando su corazón o su intención está de otra forma distinta a lo que Dios demanda sobre su vida. Y es aquí donde nosotros podemos darnos cuenta la diferencia entre las buenas obras que puede dar un hombre que realmente está restaurado a un hombre que todavía no ha tenido una relación íntima con el Señor. Además, toda buena obra hecha es para darle la gloria a Dios y no para ser de beneficencia propia para el hombre. Bien dice Colosenses 3:17, y todo lo que se hace, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Por otra parte, el otro punto que me corresponde disertar habla sobre el carácter meritorio de las obras. Aquí encontramos dos posiciones. La primera, que es la posición bíblica, que enseña que las buenas obras del creyente no son meritorias. En este sentido propio de la palabra, quiere decir que cuando nosotros, como hijos de Dios, teniendo una nueva vida, el hecho de que demos buenas obras para el Señor no significa que necesariamente tenemos que ser retribuidos. Lo podemos ver en Lucas capítulo 17, versículo del 9 al 10, y el Señor dice de la siguiente forma: ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también nosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos.
Bien podemos darnos cuenta aquí que el hecho de que nosotros como hijos de Dios hagamos lo que nos corresponde, eso no nos hace meritorios de tener una retribución grande, sino simplemente lo debemos de hacer por amor a lo que realmente hemos confesado. En síntesis, desde este punto de vista puede razonarse, el autor allí expone que no solo puede, que el hombre regenerado no puede esperar un crédito de parte de Dios por haber hecho la obra que le correspondía. Bien dice Filipenses 2:13, Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Otra característica que podemos establecer dentro de las buenas obras es que el Señor es quien pone en el hombre para poder hacer y ofrecer a Dios lo que Él necesite para el debido momento. Por otra parte, la ley demanda una obediencia perfecta la ley demanda una obediencia perfecta y no puede santificarse con nada que sea menos que eso. Una persona cuando va hacia Dios a dar algo que le ha sido encomendado y que es necesario hacerlo, esto no va a traer una santificación plena en la persona. Bien, como lo decía mi hermana Ofelia, desde el punto de vista de antes de la reforma, teníamos que la santificación y la regeneración no se había establecido un límite entre ellas dos. Y sabemos que para hacer la buena obra en el Señor, no necesariamente necesitamos cumplirle a Dios en las buenas obras, sino también, o de alguna u otra forma, de alguna u otra forma mantener este punto o este concepto sobre la santificación. No quiere decir que porque yo haga buenas obras voy a ser santificado. Allí podemos establecer que hay dos puntos de vista diferentes, pero que son necesarias para que pueda producirse una nueva reforma en la vida del hombre. Por otro punto que me toca disertar es la necesidad de las buenas obras. Realmente nosotros en los caminos del Señor necesitamos realizar buenas obras. ¿Por causa de qué? Por causa de, como lo decía al principio, las buenas obras son parte de la redención o de la nueva manifestación de la nueva vida del hombre en el Señor. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, nosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que nosotros estando en el Señor debemos de practicar las buenas obras, no por causa de querer ser santos, sino por la causa de que es una necesidad que hay en la vida del regenerado. Ahora bien, desde el punto de vista de Roma, la iglesia romana establecía dos puntos y los estudiosos, los teólogos de la iglesia romana, ellos distinguen las buenas obras desde dos puntos de vista. El primero, que lo establecen como el meritum condignum. Esto representa una dignidad y un valor, representa el valor inherente a las buenas obras. Es decir, que las obras hechas del hombre se hacían después de la regeneración mediante la ayuda divina y el mérito, y ellos como mérito deberían de recibir algo retribuido por Dios por el hecho de hacer buenas obras en el Señor. Por otra parte, tenemos el meritum congrunio, que hace que el hombre debe de recibir una retribución de parte de Dios de acuerdo al tamaño de la buena obra que el hombre haya hecho. Realmente refuto de este tipo de punto de vista, puesto que, bien como lo decía anteriormente, el hombre no puede esperar a recibir algo a cambio o creer que se siente merecedor de algo por el simplemente de hacer algo que le corresponde hacer por ser llamado hijo de Dios. Este es todo mi punto de exposición. Buenas tardes.
Bueno, a continuación voy a estar hablando de las características de la santificación. En el tema que me tocó hablar, el punto número 1 dice que la santificación es una obra de Dios. El autor es el Señor. Él es el que produce en el hombre la santificación. El hombre lucha por una creciente y constante santificación, usando para ello los medios que Dios ha puesto en su disposición. Esto está enseriado con claridad en la Biblia. Tenemos el versículo 2 de Corintios 7:1 y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor es el que causa en el hombre, en nosotros, esa santificación. La santificación es progresiva. Cada día más nosotros vamos mejorando. Y antes de que se consiga la santificación, tiene que haber una regeneración en el hombre, tiene que el hombre ser cambiado. Bueno, hablamos también de otra cita, Colosenses 3:5-14, dice: haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. El segundo punto es la santificación. La santificación tiene lugar en forma parcial en la vida subconsciente y como tal es una operación inmediata del Espíritu Santo, tales como el ejercicio constante de la fe y el estudio de la palabra diaria. Esa nos va a ayudar, ¿verdad?, a que el hombre cada día sea regenerado con la lectura de la palabra y a través de su fe. El tercer punto de otra de las características de la santificación es un ordinario proceso y lento, un proceso lento que nunca alcanza la perfección en esta vida. Al mismo tiempo dice que puede haber cosas en los que se complete o en un corto tiempo. O sea, puede ser un proceso de largo tiempo o un proceso de corto tiempo. Depende de el proceso de cada persona. Número 4, según parece que la santificación del creyente debe completarse o bien al momento de morir o inmediatamente después de la muerte, hasta donde tiene que ver con el alma. Vamos a citar Primera de Reyes 8:46 y dice: si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieron airados contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Está otro proverbio, hay otra palabra en Proverbios 20, versículo 9, que dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Entonces esto quiere decir, ¿verdad?, que nosotros no nos purificamos a nosotros mismos, sino es el Señor, ¿verdad?, que nos purifica. Amén. Y Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amén. Santiago 3:2 dice que porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en la palabra, esto es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Estas son algunas de las citas. La santificación, entonces llegamos a la conclusión de que esto lo produce es el Señor en nosotros y que el Señor es el autor. Amén. El segundo punto que me tocó hablar es el autor de la santificación y los medios de ella. La santificación es una obra de Dios triuno.
pero se atribuye más parcialmente al Espíritu Santo en la Escritura. Romanos 6:11 dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Dios y no el hombre es el autor. Nuevamente dice que Dios es el autor de la santificación, y es necesario acentuar el hecho una y otra vez que la santificación es fruto de la justificación. Número 1, hablamos, el primer punto es la palabra de Dios. Este es el principal medio que el Señor utiliza, que es la palabra, ¿verdad? Y también al Espíritu Santo. El principal medio usado por el Espíritu Santo es la palabra de Dios. La verdad en sí misma es cierto que no tiene eficiencia adecuada para santificar al creyente. Sin embargo, se adapta de manera natural para ser el medio de santificación en la forma en que emplea el Espíritu Santo. Citamos primera de Pedro 1:22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos entrañablemente con corazón puro. Eso quiere decir que a través de la obediencia del hombre, ¿verdad? Produce en el hombre la santificación. La produce el Señor en nosotros. Amén. También está la relación entre la santificación y otras etapas de Ordum Salutis. Dice el primer tema, la regeneración. El primer tema es la regeneración, el segundo es la justificación y el tercero habla de la fe. Dice relación entre la santificación y las otras etapas. Dice que es muy importante tener un concepto correcto de la relación que hay entre la santificación y algunas de las otras etapas de la obra de redención. Número 1, la regeneración. Hemos hablado reiteradamente sobre la regeneración. La regeneración es completamente instantánea. La regeneración se completa de inmediato. Porque un hombre no puede estar más o menos regenerado. O sea que esto se va a producir en el hombre, ¿verdad? Instantáneamente. El hombre recibe un llamado de parte de Dios, y el segundo paso que da es la regeneración. Esta regeneración tiene que ser instantánea. Después de la regeneración, ahí vamos a ver el cambio. Hablamos que el hombre no puede ser más o menos regenerado, ¿verdad? O está muerto o está vivo espiritualmente. O sea, esto quiere decir que el hombre va a dar frutos de arrepentimiento. Nosotros vamos a ver esa regeneración. Primero la regeneración es interna, ¿verdad? Y después la regeneración es visible. Y esta regeneración va a dar frutos, ¿verdad? ¿A través de qué? De sus buenas obras. La santificación es un proceso que produce cambios graduales. La santificación. Leemos 2 Corintios 7:1, así que amados, tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el Señor, en el temor de Dios. Número 2, la justificación. La justificación procede a la santificación y es básica para ella en el pacto de la gracia, la justificación. Entonces, entendemos por justificación, ¿verdad? Cuando un hombre comete un error, ¿verdad? Y el Señor, el hombre va
y le pide perdón al Señor, ¿verdad? Él es justificado a través de la gracia del Señor. Y número 3, la fe. La fe es la causa instrumental tanto de la santificación como de la justificación. Ella para nada merece la santificación como tampoco la justificación. Pero si no une a Cristo y no conserva en relación con Él como la cabeza de la nueva humanidad, considerando como la fuente de la vida nueva en nuestro interior, como también nuestra santificación, ¿verdad?, progresiva mediante la operación del Espíritu Santo. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, entiendo que la regeneración, la santificación va a ser progresiva en el hombre a través de la fe. Y el carácter imperfecto de la santificación en la vida, la santificación imperfecta es imperfecta en grado. Cuando hablamos de la santificación como imperfecta en esta vida, ¿verdad?, de esta manera precisa el nuevo hombre, el nuevo hombre en cada parte, pero sigue siendo imperfecto en el grado de desarrollo espiritual durante la vida presente. Los creyentes tienen que luchar en contra del pecado durante todo el tiempo que vivan. Eso quiere decir que mientras estemos, ¿verdad?, vivos, el hombre siempre va a tener que luchar, ¿verdad?, con el pecado para poder ser santificado. Y esto va a ser en todo momento. Esto va a ser nuestra manera de vivir en santidad, o sea, apartado siempre del pecado hasta que nosotros partamos de esta tierra. Bueno, esta es toda la exposición. Hemos terminado y esperamos tener una respuesta.